Buen día, Dios les bendiga. Para hoy, diciembre 2, el devocional se titula La luz ha resplandecido sobre ellos. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de la sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Isaías 9:2. La Biblia nunca disfraza la oscura que puede llegar a ser la vida. Las escrituras son claras en que cuando los pecados se multiplican, cuando se celebra el mal, cuando Dios es ignorado, sobreviene la oscuridad. Sin embargo, una y otra vez en la historia de la Biblia se nos recuerda que Dios no teme esa oscuridad ni es derrotado por ella. De hecho, a menudo interviene y la convierte en luz. Lo vemos interviniendo en el tercer capítulo de Génesis. El pecado había entrado en el mundo. Las dos únicas personas vivas se habían rebelado contra su creador y se escondían avergonzadas. Habría sido completamente comprensible que Dios se hubiera aparecido en el Edén, hubiera golpeado con un martillo de juicio a Adán y Eva y hubiera comenzado de nuevo con otro hombre y otra mujer. Pero no hizo eso. Llegó al huerto y preguntó, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Y cuando los encontró desnudos y avergonzados, les dio vestiduras para cubrirse y les hizo una promesa. Verso 21 y 15. Lo mismo ocurre con su pueblo Israel. Cuando Isaías comenzó su ministerio, había un patrón claro de que el pueblo se olvidaba de Dios e ignoraba a sus profetas. Como resultado, trabajaron bajo reyes malvados que merecían y se encontraron oprimidos y hambrientos, lo que los llevó a enojarse y maldecir a su rey y a su Dios. Isaías 8:21. Una vez más, habría sido razonable que el Señor hubiera acabado con su pueblo en este punto, dejándolos experimentar tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia, sin esperanza ni futuro. No lo querían. ¿Por qué tenía que seguir con ellos? Pero el siguiente capítulo comienza con un glorioso cambio. No habrá más melancolía para el que estaba en angustia. Isaías 9:1. El Señor no abandonaría a su pueblo y no permitiría que siguiera en la miseria. No. Para estas personas en la oscuridad, la luz resplandeció sobre ellos. La luz de la gracia irrumpía en la oscuridad provocada por el mismo pecado del pueblo de Dios. Siglos después de Isaías, el pueblo de Dios nuevamente se encontró angustiado. Había gobernantes extranjeros sobre ellos y durante muchos años no se había escuchado ninguna palabra profética. Tal vez, esta vez sí se cansó, probablemente pensó la gente. Quizá el Señor finalmente tuvo suficiente. Pero conocemos la historia. Sabemos que en esta oscuridad nació un niño. Una luz brilló en el cielo y condujo al bebé que resultaría ser la luz del mundo entero. La pregunta para nosotros en esta temporada de Adviento y en cualquier temporada es si la luz ha alumbrado en nuestros corazones o si hemos dejado que la oscuridad del pecado se infiltre. La buena noticia de la Navidad es que el Dios de la Biblia es el Dios de gracia que viene a las tinieblas y al vacío de nuestros corazones para traer su luz, gozo y paz. ¿Estás caminando en tinieblas hoy? Ya sea la oscuridad de tu propio pecado o la oscuridad causada por el pecado de otros. Dios no tiene miedo ni es derrotado por estas cosas. En Jesús, Él se ha acercado por su Espíritu. Él puede traer luz a la oscuridad. Míralo a Él y camina en su luz. Para profundizar, Mateo 3, del 12 al 22. Amén. Gracias, Tita. Bueno, familia, muy buenos días. Dios los bendiga. Hoy es diciembre 2. Ayer vimos la profundidad de lo que es la verdadera Navidad. Hoy continuamos con ese tema. Van a ser este devocional más dos más.
acerca de lo que es la Navidad y el verdadero sentido de la Navidad y cómo la Navidad, ese adviento de Jesucristo, esa encarnación del Dios hecho hombre, impactó la oscuridad en que vivíamos. Ya no andamos en tinieblas, hermanos. Gloria a Dios por eso. Andamos en luz. Hay momentos que se vuelven muy oscuros, pero por más oscuro que sea la oscuridad, valga la redundancia de nuestra prueba, la luz de la verdad de Dios y sus promesas resplandece, como leía nuestra hermana Tita. Veíamos el pueblo de Israel que muchas veces estuvo en oscuridad por sus propias decisiones, por la voluntad soberana de Dios, pero Dios siempre cumpliendo sus promesas. Entonces no perdamos de vista esto, mis hermanos, de que Dios ha hablado y Él es luz y cualquier tiniebla es disipada. Por eso no perdamos de vista a Cristo, porque Él es la luz del mundo. Entonces, el devocional de hoy, como leía nuestra hermana Tita, tiene por título La luz ha resplandecido sobre ellos y tiene un texto base que es Isaías, versículo 2, pero vamos a leer desde el 1. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mi querida familia, estamos en una época donde el mundo celebra la Navidad, como decía nuestro hermano Dimar ahora, luces, fuegos artificiales, alegría, una alegría circunstancial, una alegría externa, pero con un concepto profundamente desenfocado. Han convertido la conmemoración del acontecimiento más trascendental de la historia en una festividad comercial, sentimental y superficial. Las luces decorativas brillan en las calles, pero la verdadera luz que vino al mundo ha sido eclipsada por tradiciones vacías. Hoy, en esta mañana, mediante la lente de la profecía de Isaías y su cumplimiento en Mateo, vamos a descubrir la verdadera esencia de la Navidad. No es principalmente sobre paz sentimental, regalos o reuniones familiares, sino sobre un acto divino de intervención redentora que implica tanto salvación gloriosa como juicio inevitable. Vamos a ver el contexto de la condición humana sin Cristo. Isaías 9:1 al 2. Esta es la realidad histórica espiritual de las tinieblas. Isaías profetiza en un contexto de juicio divino. Los territorios de Zabulón y Neftalí, en la región de Galilea, habían experimentado el dolor de la invasión asiria. Esta opresión física simboliza una realidad espiritual más profunda, la humanidad bajo el dominio del pecado y la muerte. La tierra de sombra, de muerte, no es solo una metáfora poética, mis hermanos, sino la descripción precisa de la condición humana caída, separada de la fuente de toda luz y vida, Dios mismo. Como dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Escucharon eso? La luz, y no solamente luz, de la vida, es decir, tendrá Jesucristo en su vida. No sé si ustedes miran en Navidad que muchos tratan de arreglar su vida externamente y disimular con regalos, con comida, con licor, con festividades, pero su alma está en la gran profunda oscuridad. Y por más que traten de llevar de esa luz externa a la oscuridad interna, no podrán y nunca podrán, porque la verdadera luz es Cristo. Entonces, la doctrina reformada nos enseña que el ser humano en su estado natural está espiritualmente muerto, como dice Efesios 2:1, lo vimos el día de ayer. No busca a Dios, como dice Romanos 3:11, cuando dice no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Sus facultades están corrompidas por el pecado y viven en tinieblas morales y espirituales.
Esta oscuridad no es solamente ignorancia, mis hermanos, sino que es una rebelión activa contra el Creador, que lo vimos el día de ayer. La Navidad, en su verdadero significado, comienza reconociendo esta realidad. Necesitamos desesperadamente una luz que no podemos generar por nosotros mismos. Y ese son los problemas del hombre. El hombre trata de ser su propio Dios, de ser su propia luz, de tomar sus propias decisiones. Y eso es un acto de rebeldía. Incluso estando nosotros en Cristo, cuando tratamos de tomar nuestras propias decisiones basadas en nuestros argumentos, nos rebelamos contra Dios. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, mi hermano. Créame que no. Porque la voluntad para la carne no será nunca buena, agradable y perfecta. Pero para el Espíritu sí. Y es necesario que nosotros, en esa luz que vimos, es decir, en Cristo, tomemos nuestras decisiones y vivamos nuestra vida, como dice la Escritura, en Cristo. Es decir, lo que yo estoy haciendo, lo que estoy pensando hacer, lo que hago, ¿lo haría Cristo? Sería la actitud de Cristo. Recordemos que tenemos la mente de Cristo, lo dice la Escritura. Tenemos una nueva naturaleza. Y no podemos ser guiados por la oscuridad de nuestras pasiones y emociones. Y no estoy diciendo que las pasiones y emociones sean malas. Son malas cuando están direccionadas por las intenciones de nuestro corazón. Cuando son guiadas por la bendita palabra del Señor, glorifican el nombre del Señor. Entonces nos dice la iniciativa divina de Dios. Es la intervención divina, la luz que brilla en las tinieblas. Isaías 9:2. Mas no habrá oscuridad para los que están en angustia. Esto es hermoso. Mas no habrá oscuridad para los que están en angustia. ¿Tu alma está angustiada hoy? Si está angustiada, recuerda lo que dijo David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, fortaleza mía, salvación mía. No habrá más oscuridad para los que están en angustia. Hay tinieblas, pero no serán permanentes para aquellos a quienes Dios redime. La luz viene por iniciativa divina, no por mérito humano. Esto refleja el corazón de la teología reformada, la soberanía de Dios en la salvación. Él es quien dice, sea la luz en la creación, como dice Génesis 1:3, pero también en la redención, como dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación, y escuchen esto, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Queremos ver a Dios? Queremos a Cristo. ¿Queremos tener a Dios de nuestro lado? Tengamos a Cristo a nuestro lado. Pero para poder tener a Dios, a Cristo a nuestro lado, tenemos que morir a nosotros. Tenemos que tomar la cruz y seguir. Hermano, la cruz que tú cargas todos los días te santifica. La cruz de Cristo te santifica. Por eso dice, vengan a mí todos cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Porque mi yugo es muy ligero y muy liviano de llevar. Tu cruz no son los problemas, hermanos. Él está cargando tus problemas, tus circunstancias. Tu cruz es negarte a ti mismo. Porque es que Dios está en control. Él no ha perdido el control de tu vida. Tu vida está en sus manos. Dice que la diestra de su justicia nos sostiene. También dice, aunque el justo cayera, no queda postrado, porque Él sostiene su mano. También dice la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miremos la naturaleza de esta luz. La luz en la Escritura representa revelación, santidad y vida. En la Navidad, Dios no envió una filosofía, un sistema ético, un sentimiento cálido. Envió una persona. Envió una persona. Cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Es la encarnación. Es Dios entrando personalmente en nuestro mundo de tinieblas. Es decir, entrando en nuestra vida. Irrumpe nuestra vida. Por eso cuando nos encontramos con Cristo no volvemos a ser más personas. No, en la oscuridad huye de la luz. Y empezamos a ser transformados de gloria en gloria. Y entre más conocemos de esa luz,
Es decir, a través de la escritura, entre más tiempo pasamos con el Señor, más veo yo. Como dice el himno que cantamos, Sublime Gracia. Ahora soy ciego, era ciego, mas ahora veo yo. Ahora podemos ver nuestra condición espiritual. Ahora podemos ver la realidad de nuestra vida, lo que era y lo que es en Cristo. Porque lo que era ya fue. Éramos hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora somos hijos e hijas de Dios, santos y sin mancha delante de Él, caminando en la perfección en Cristo. Siempre en Cristo, no en nuestras fuerzas. La perfección es dada por nuestros esfuerzos, es dada por la obra redentora de Cristo en la cruz, que es la luz que resplandece en nuestros corazones. Mira lo que dice Juan 3, 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y voy a hacer un paréntesis aquí, hermano. Pues es que tú ves que cuando tú estás en Cristo, esa luz, hay mucha gente que la rechaza y te juzga. Pero es que tú eras así. ¿Quién eres tú para decir esto? Me van a juzgar. Estoy hablando de a nivel familiar. Porque te van a decir en esta época, es que antes tomabas traguito, eras feliz, nos hacías reír muchísimo, era bueno tus reuniones. Y ahora no, te volviste amargado. No, hermanos. Este tiempo y todos los días, no solamente la época de Navidad, porque sabemos de que es una época comercial, porque Jesucristo ha nacido en nuestros corazones. Hemos nacido en Él. Pero es la mejor época a nivel familiar para predicar el Evangelio a aquellos que están en la oscuridad. Muchos lo van a rechazar, pero Dios tiene mucho pueblo en medio de tu familia. Dios tiene mucho pueblo en medio de tus amigos. Que este tiempo en la Navidad sea un tiempo para reflexionar y meditar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que no podemos quedarnos con ese regalo. Tenemos que ser luz. Así como Cristo es luz, nosotros somos luz en el mundo. Cristo dice en su palabra, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad sentada en un monte no puede ocultarse. Y también dice, haced el hombre vuestra luz y debe ser puesta sobre una mesa para que alumbren todos los que estén en casa. Pero qué difícil es iluminar en casa. Pero no debería ser así, porque yo soy cristiano en casa y fuera de casa. Yo no puedo quitarme ese vestido de luz cuando salgo de la iglesia y ponerme traje de las tinieblas cuando salgo de la iglesia y llego a la casa. Y es una tendencia, eso es lo que se llama el secularismo. Es dividir lo espiritual de lo natural, no. Tú y yo somos espirituales todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en Cristo. Pero cuando no estamos en Cristo tomamos decisiones equivocadas y acciones y nos comportamos equivocadamente. Por eso es que Juan 15 dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Mas los que practican la verdad, es decir, los que están en Cristo, viven a Cristo, vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos el cumplimiento cristológico en este texto. Jesús como la luz verdadera. Mateo 3, 12 al 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma
y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Veremos el contexto del ministerio de Juan el Bautista. Mateo 3:12 presenta una imagen poderosa. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja del fuego que nunca se apagará. Ese es el ministerio de aquel que prepara el camino para la luz. Juan anuncia que la venida del Mesías implica tanto salvación como juicio. La verdadera Navidad no es solo sobre un tierno niño en un pesebre, sino sobre un juez divino que ha venido en forma humana. El bautismo de Jesús, la manifestación pública de la luz. En Mateo 3:13 al 17, Jesús es bautizado. Miremos los elementos teológicos aquí profundos. Primero, la identificación con los pecadores. Jesús, el Santo, el Dios verdadero, se somete a un bautismo de arrepentimiento, identificándose plenamente con todos aquellos que vienen a confesar sus pecados. Hermanos, Cristo se identifica contigo. Solamente en esta imagen. El Hijo de Dios, Dios mismo, haciendo fila, y adelante de él hay una prostituta, un ladrón, un homicida. Él está junto con estas personas. Él es amigo de pecadores. Es decir, que si tú eres un pecador, consciente de tus pecados, Cristo es tu amigo, porque Él se ha identificado contigo. Se identifica tanto contigo que no te condena. No sé si ustedes recuerdan a la mujer samaritana, a la mujer que fue hallada en adulterio, María Magdalena. La traen a Él completamente desnuda. Jesucristo le pregunta a la gente que le acusaba, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y empiezan a irse. Después de que se van, Jesús la mira y le dice, ¿dónde están los que te condenaban o los que te acusaban? La mujer le dice, Señor, se han ido. Y escucha lo que dice Jesús, ni yo te condeno, ve en paz y no peques más. Ahí me preguntaba, ¿por qué Jesús le dijo, ni yo te condeno? ¿Sabes por qué no la condenó? Porque él iba a ser condenado por ella. Jesús iba a reemplazar a María Magdalena en la cruz. Él iba a ser el sustituto de María Magdalena. Él fue tu sustituto. Él murió por tus pecados. Murió por tu adulterio, por tu fornicación, por tus mentiras, por tu odio, por todo lo que había en esta vida, por toda esa oscuridad. Se identificó de esa manera contigo. Él tenía que hacerse como uno de nosotros. Se hizo pecado sin cometer pecado. Se hizo injusto siendo justo. Pero toda su justicia, toda su santidad nos fue imputada a nosotros. Esa es nuestra salvación. Él se hizo oscuridad por nosotros, para que nosotros fuéramos luz en Él. Eso es el Evangelio, mis hermanos. Esa es la verdadera Navidad. Mis hermanos, identificándose plenamente con todos aquellos que vienen a confesar sus pecados, es decir, con aquellos llamados a salvación. Y aquí hay una revelación de la Trinidad. El Padre habla, el Hijo es bautizado y el Espíritu desciende. La Navidad es una obra totalmente de la Trinidad. La declaración del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí, mis hermanos, tenemos la proclamación oficial de la identidad mesiánica de Jesús antes de comenzar su ministerio público. ¿Cómo conectamos este texto, que es el texto a profundizar de Mateo, con Isaías 9:2? Mateo 4:12 al 16 cita explícitamente Isaías 9, del 1 al 2, aplicándolo al ministerio de Jesús en Galilea. Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, confirma de que Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías, la luz prometida a llegar. ¿Cómo respondemos a esa luz verdadera? Arrepentimiento y fe. Es la respuesta adecuada. Frente a la revelación de Cristo como la luz, Juan el Bautista predica arrepentimiento. Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No olvidemos que la palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de manera de pensar. No solamente sentir tristeza por lo que has hecho, sino saber de que
Cristo te va a cambiar. Porque tiene que haber un profundo dolor en mi corazón. El arrepentimiento también es parte de ese dolor profundo de sentir que he pecado contra Dios y contra mi prójimo. Hay dos tipos de arrepentimiento, hermano. Uno que se llama atrición. ¿Qué significa atrición? Es cuando usted pide perdón por miedo a las consecuencias que trae su pecado. Es decir, que le van a quitar esto, que va a perder lo otro, que voy a perder mi familia, que, bueno, todas las cosas que uno sabe que va a perder por causa de ese pecado. Pero sigue amándolo, sigue haciendo en la oscuridad. Va a tratar de hacer las cosas de una manera más sutil para no ser descubierto. Ese es el pecado, ese es el tipo de arrepentimiento que tuvo Esaú. Y trató con lágrimas alcanzar la bendición, pero no, ya no pudo. La atracción es tratar de impresionar a Dios con buenas obras o a las personas. Ese no es un arrepentimiento genuino. Ahora encontramos la palabra un corazón contrito y humillado. Es diferente. Un acto de contrición. Es una profunda tristeza y dolor por lo que he hecho. Un profundo dolor de haber pecado contra un Rey de gloria, contra un Señor y Salvador. Y ese es un dolor profundo, porque el dolor o las lágrimas que produce el mundo no son de arrepentimiento. Es por miedo a perder o haber perdido lo que tenía que satisfacía mis necesidades o que yo tenía como posesión. Pero cuando es un corazón atrito, es como dice el publicano, puesto de rodillas: Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. O como el hijo pródigo: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. El verdadero arrepentimiento nos lleva a Cristo, porque sin verdadero arrepentimiento el reino de los cielos no se acerca a tu vida. Y Dios conoce nuestro corazón. Hay mucha gente dentro de la iglesia que solamente tiene corazones atritos, no contritos. Arrepentimiento es uno de los respuestas de fe adecuada a la luz. La Navidad auténtica nos llama a reconocer nuestras tinieblas y volvernos a la luz. No es tiempo para sentimentalismos vacíos, sino para un examen serio del alma y la fe genuina en el Redentor. Hermanos, la doctrina reformada nos recuerda que incluso nuestra respuesta de fe es don de Dios. Es la gracia soberana, como dice Efesios 2, 7 al 9, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, la luz que brilla en las tinieblas nos capacita para verlas. ¿Escucharon eso? La luz que brilla en las tinieblas nos capacita para verlas. Podemos ver nuestros pecados. Antes no podíamos verlos. Era normal para nosotros. Decíamos, así soy yo y así me hicieron. No, esa no es nuestra respuesta. Cuando vemos nuestro pecado, es como dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O acaso no conocéis al Señor? Nosotros somos examinados por el Evangelio. Por eso es que el Evangelio duele. El Evangelio siempre será ofensivo para la carne, pero para el Espíritu lo vivifica. Podemos ver las tinieblas en nosotros, pero somos muy expertos en ver las tinieblas en nosotros. Es decir, ver la paja en el ojo ajeno. Cuando veas tus propias tinieblas, y que puedes hacerlo, sino que el orgullo no nos deja, podemos ayudar a aquel que tiene una paja o una pelucita en el ojo. Es más grande nuestro juicio que el pecado que está cometiendo el otro. Porque quien tiene derecho a juzgar y a condenar es el Rey de Gloria. Él es el juez justo. Vivir como hijos de luz. Habiendo sido iluminados, debemos andar como hijos de luz. Dice Efesios 5, 8, 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que reprenderlas. Y esta palabra es fundamental. ¿Por qué le digo que es fundamental? Porque somos muy expertos en este tiempo en juzgar lo que aquellos que están sin Cristo lo hacen. Eso es legalismo. Yo no puedo juzgar a mi hermano o mi hermana porque celebra la Navidad de una manera mundana. Yo tengo que orar es por ella o por él. Porque caemos a veces en el legalismo de juzgar. Cristo predicó con gracia, pero con autoridad. Tú no puedes decirle a tu hermano o a tu hermana, haz esto y tú no lo haces. O en la manera o en la medida o en la forma que lo estás haciendo. Porque somos muy propensos a juzgar también este tiempo aquellos que celebran la Navidad como lo hacíamos nosotros. Ellos están en tinieblas. Tú tienes que mostrar la luz, pero con gracia y con misericordia. Veremos entonces ahora que la verdadera celebración navideña produce transformación ética. Esa reprenderlas significa transformación ética de actitudes y de comportamientos, de manera de vivir, amor práctico y testimonio fiel en un mundo oscurecido, en un mundo en tinieblas. Veremos el enfoque escatológico, es decir, la luz consumada. La primera y segunda venida conectadas. La Navidad mira tanto hacia atrás como hacia adelante. Celebramos la primera venida de Cristo en humanidad, en humildad, perdón, pero anticipamos su segunda venida en gloria. Entre dos acontecimientos vivimos, en el ya, pero el todavía no, del reino de Dios. El juicio final y la separación definitiva. En Mateo 3:12, que leímos ahora, nos recuerda el aspecto escatológico de la obra de Cristo. Limpiará su era, quemará la paja. La Navidad nos confronta con una realidad solemne. El niño de Belén es también el juez de la historia. Él viene para separar definitivamente el trigo, los redimidos, y la paja, los impenitentes, es decir, aquellos que rechazaron la luz. Veremos el triunfo final de la luz. Apocalipsis 21, 23, 27. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y las calles de la ciudad eran de oro puro, transparentes como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí se describe la consumación de todas las cosas. La ciudad santa no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las tinieblas serán abolidas para siempre. La Navidad es el comienzo del fin de la oscuridad. Mis queridos amados, la Navidad, según la Escritura, es radicalmente diferente a la Navidad cultural. No es principalmente sobre lo que nosotros hacemos, decorar, dar regalos, reunirnos, sino sobre lo que Dios ha hecho en Cristo. La luz verdadera ha brillado en nuestras tinieblas, no como un concepto abstracto, sino como la persona de Jesús de Nazaret, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Como dice Gálatas 4:4-6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mi querida familia, esta luz revela tanto la gloria a Dios como la oscuridad de nuestro pecado. Ofrece salvación gratuita a todos los que nos arrepentimos en Cristo y creemos en Cristo, pero no sea juicio irrevocable para los que rechazan su gracia.
En esta temporada, mientras el mundo se distrae con luces artificiales, pidamos al Espíritu Santo que nos permita ver y adorar a la luz verdadera. Y habiendo visto esa luz, seámosles fieles, proclamando con nuestras vidas y labios que en la ciudad de David nos ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor nuestro. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Meditemos, reflexionemos, porque cuando meditamos, reflexionamos y actuamos. Tomamos acción. El día de tomar acción es hoy. Si realmente te has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, persevera en esa fe. Si has pretendido ser algo que no eres, hoy es el día de tu arrepentimiento. Hoy se ha proclamado el Evangelio. Hoy es el día de tu luz. Hoy es el día de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y decir, Señor, te pido perdón por mi arrepentimiento, porque no era genuino, porque trataba de pedirte perdón por perder cosas y no quiero perderte a ti. Tiene que ser lo más importante es Cristo en tu vida, no las cosas que puedes perder. Teme perder al Señor. Eso sí es terrible, perder al Señor. Porque dice la Escritura, ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma la perdiera? Vamos a orar.